Imagina esto, una nación que no sabía quién era Dios, pero que él usó como si fuera su propio ungido. Un rey pagano que jamás entró a un templo, pero que fue elegido por Dios para reconstruir uno. Y una civilización que ni siquiera adoraba al Dios de Israel, pero que protegió a su pueblo cuando más lo necesitaba. ¿Sabías que Irán está en la Biblia? No como lo conocemos hoy, sino como Persia, Media, Elam y hasta como salvadora del pueblo de Dios. Esta es una historia que nadie te contó, llena de profecías cumplidas, reyes inesperados, milagros silenciosos y decisiones divinas que cambiaron el destino del mundo. Prepárate, porque vas a descubrir cómo un imperio extranjero fue usado por Dios para liberar a los cautivos, reconstruir el templo, salvar al pueblo judío de un genocidio y preparar el camino del Mesías. Si quieres entender cómo Dios puede usar a cualquiera, incluso a quien no lo conoce, este video es para ti. Si crees que solo los cristianos o los israelitas pueden ser parte del plan de Dios, tienes que ver esto. Y si amas las historias ocultas de la Biblia que conectan pasado, presente y futuro, no te puedes perder lo que viene. Suscríbete ahora, activa la campanita y quédate hasta el final, porque esta historia tiene giros que te van a dejar con la boca abierta y con una nueva forma de ver la soberanía de Dios. Imagina viajar miles de años atrás, a una tierra donde todo comenzaba, y allí, entre las sombras del río Tigris, nació una civilización que no sabías que estaba en la Biblia. Hablo de Persia, pero antes de eso, de su antecesor, Elam, hijo de Sem, nieto de Noé. Génesis 10:23. ¿Sabías que uno de los ancestros más antiguos de lo que hoy conocemos como Irán viene directamente de la familia elegida? Elam fue el primer paso de una historia épica que conecta con el pueblo de Israel. En sus inicios fue vecino, aliado y también enemigo. Desde los días de Abraham, los reyes elamitas aparecen como figuras poderosas, dominando Mesopotamia e incluso llevándose cautivos. Pero detrás de cada guerra, cada pacto roto o victoria militar, había algo más, un plan divino en marcha. Y aunque Elam cayó, su espíritu sobrevivió, transformado en algo mucho más grande. Sí, porque de esa antigua tierra surgiría una potencia que cambiaría para siempre la historia del pueblo de Dios. Una nación que ni siquiera creía en él, pero que él usaría como instrumento de restauración. Prepárate, porque ahora empieza la verdadera historia. Aunque Elam no es el nombre que más escuchamos en la escuela dominical, su presencia se siente en varias páginas oscuras de la Biblia. Fue una amenaza constante para los israelitas, especialmente durante los reinados de David y Ezequías. De hecho, cuando Asiria atacó Judá, Elam fue su aliado temporal, hasta que también fue derrotado. Pero no fue solo política lo que marcó a Elam, fue juicio. Dios mismo habló contra esta antigua nación. En Jeremías 49, 34, 39, Él anuncia que destruiré al rey de Elam y traeré sobre él mis castigos. Sin embargo, también hay promesa. En el último día haré volver a los cautivos de Elam. ¿Ves cómo hasta en medio del juicio hay esperanza? Esta dualidad es clave, porque mientras Elam caía, algo nuevo estaba tomando forma en sus tierras, un imperio que no solo respetaría a los profetas, sino que sería usado por Dios para cumplir promesas centenarias. Un imperio que, sin saberlo, ya estaba siendo preparado para escribir una de las páginas más sorprendentes de la Biblia. ¿Quién podría imaginar que un día un rey pagano sería llamado ungido de Dios? Pues eso es exactamente lo que ocurrió después. Cuando Elam finalmente desapareció del mapa político, otra civilización tomó el control de Susa, su antigua capital.
los persas. Este pueblo del sur, de lo que hoy es Irán, no solo heredó las ciudades y templos de Elam, sino también su ambición de poder. Y así, en el siglo VI a.C., bajo la dinastía de los Aqueménidas, nació un imperio que cambiaría la historia del mundo antiguo. Persia no era solo una nueva potencia militar, era un modelo revolucionario de gobierno. Bajo Ciro el Grande, los persas conquistaron Media, Lidia y, eventualmente, Babilonia. Pero lo hicieron con una filosofía distinta: tolerancia religiosa, respeto a las culturas locales y políticas de repatriación. No querían destruir, querían gobernar integrando. Y esto no fue casualidad. Detrás de este ascenso hay una mano invisible guiando los hilos del destino. Porque en ese momento el pueblo de Dios estaba en cautiverio babilónico. Las murallas de Jerusalén estaban en ruinas, el templo había sido destruido y la esperanza parecía perdida. Pero Dios no había terminado. De hecho, estaba a punto de usar a un hombre que ni siquiera lo conocía para hacer justicia divina. Un hombre cuyo nombre fue pronunciado en profecía casi 2 siglos antes de nacer. Hace más de 700 años antes de Cristo, en un momento oscuro para Israel, Dios le dio al profeta Isaías una revelación tan asombrosa que parece sacada de una novela de ciencia ficción. Isaías 44:28 dice: «Que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que quiero, diciendo de Jerusalén, sea edificada, y del templo seas fundado». Increíble, ¿verdad? Dios menciona a un rey futuro por su nombre, décadas antes de que nazca, pero no solo eso. En Isaías 45:1, Dios llama a Ciro su ungido, un título reservado normalmente para los reyes de Israel. Esto no es un error bíblico. Es una declaración teológica poderosa. Dios gobierna todas las naciones, incluso aquellas que no lo reconocen. Ciro, un rey pagano, sería el instrumento humano de la restauración divina. Piensa en esto. En ese momento, Israel estaba en peligro de perder su identidad. Su tierra había sido destruida, su templo arrasado, su pueblo exiliado. Pero Dios no había olvidado. Estaba trabajando en silencio desde el otro lado del mundo, formando a un líder que no sabía quién era él, pero que cambiaría todo. Y así, cuando llegó el momento indicado, Ciro hizo lo impensable, lo que ningún rey extranjero había hecho jamás. Era el año 539 a.C. y el mundo estaba a punto de cambiar. Babilonia, la gran ciudad de torres imponentes y jardines colgantes, se tambaleaba. Tras décadas de dominación cruel sobre los pueblos conquistados, incluidos los judíos, su hora había llegado. Y detrás de sus muros inexpugnables, nadie imaginaba que el fin llegaría tan rápido. Daniel, el profeta cautivo, vivió aquel momento crucial. En Daniel 5 vimos cómo en medio de un banquete desenfrenado, una mano escribió en la pared: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Dios había pesado a Babilonia y la encontró faltante. El mensaje era claro: el reino caería y sería entregado a los medos y persas. Ciro, con su ejército, entró en Babilonia sin necesidad de batalla. Algunos relatos antiguos cuentan que los persas desviaron el río Éufrates para entrar por debajo de las murallas. Fuera como fuera, la caída de Babilonia no solo marcó el fin de un imperio, sino el inicio de una nueva era. Una era de libertad para los cautivos de Israel. Fue un día que nunca olvidarían los judíos. Después de más de 70 años de cautiverio en Babilonia, llegó una noticia que parecía imposible. El rey Ciro permitía que regresaran a su tierra. Más que eso, les daba permiso para reconstruir el templo de Dios en Jerusalén.
Esdras 1:1-4 registra el famoso decreto real. Ciro, rey de Persia, ha dicho: «El Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén». Puedes imaginar la emoción, lágrimas de alegría, abrazos entre familias, planes apresurados. Además, Ciro no solo dio el permiso, también devolvió los utensilios del templo que Nabucodonosor había saqueado. Era como si Dios estuviera cerrando un ciclo de dolor y abriendo uno de restauración. Este decreto no fue casualidad. Era parte de un plan perfecto, trazado mucho tiempo atrás, y aunque muchos regresaron, otros decidieron quedarse en Persia. Entre ellos surgirían personajes clave, que salvarían al pueblo de Dios de una amenaza mortal. Pero eso vendría más adelante. Ahora, quienes volvían enfrentarían nuevos desafíos. Los primeros grupos que respondieron al decreto de Ciro eran valientes. Sabían que Jerusalén no era la ciudad que habían dejado atrás. Estaba en ruinas, sin muros, sin templo, sin gloria. Pero tenían una promesa: Dios los acompañaría. Bajo el liderazgo de Zorobabel, un descendiente del rey David, y Josué, el sumo sacerdote, miles de judíos emprendieron el arduo viaje de regreso. Imagina caravanas cruzando desiertos, madres cargando a sus hijos, ancianos recordando cómo era el templo antes de la destrucción. Era un éxodo inverso y lleno de emociones encontradas. Al llegar, lo primero que hicieron fue reconstruir el altar de sacrificios. Necesitaban restaurar su relación con Dios. Luego pusieron los cimientos del nuevo templo, pero pronto surgieron problemas. Vecinos hostiles, falta de recursos y, sobre todo, una población local que no veía con buenos ojos la reconstrucción de un lugar que simbolizaba la soberanía judía. Hubo oposición. Se detuvo la obra. Durante años, el templo quedó incompleto, hasta que un nuevo rey subió al trono en Persia y nuevos profetas levantaron sus voces. Pasaron casi 2 décadas desde el regreso inicial de los judíos, y el templo seguía sin estar terminado. La comunidad estaba desanimada, cansada de luchar contra adversidades tanto externas como internas. Pero en medio de esa desesperanza, Dios no permaneció en silencio. En el 2.º año del reinado de Darío I, un rey persa que sucedió a Ciro, 2 profetas cambiaron el rumbo de la historia: Ageo y Zacarías. Sus mensajes fueron claros y urgentes. ¿Es acaso tiempo de ustedes de habitar en casas enlucidas, mientras esta casa, el templo, está en ruinas? Ageo 1:4. Con nuevas fuerzas y con el apoyo de Tatenai, el gobernador local, los judíos reanudaron la construcción. Y cuando los opositores intentaron detenerlos, Darío revisó los archivos de Ciro y confirmó que el proyecto tenía autorización imperial. No podían detenerlo. Finalmente, en el 6.º año del reinado de Darío, el 2.º templo fue terminado. Esdras 6:15. Fue un momento de celebración y lágrimas. Algunos ancianos lloraban porque no era igual al templo de Salomón, pero otros gritaban de alegría, viendo la fidelidad de Dios. Sin embargo, aunque el templo estaba listo, el corazón del pueblo aún necesitaba ser restaurado. Para eso llegarían nuevas reformas y un nuevo líder enviado por Dios. El 2.º templo estaba terminado, pero el corazón del pueblo seguía débil. Décadas después de la reconstrucción, la vida espiritual de los judíos en Judea languidecía. Muchos habían adoptado costumbres extranjeras y, lo peor, algunos líderes y sacerdotes se habían casado con mujeres de naciones prohibidas, contaminando la pureza religiosa. Entonces, desde el corazón del imperio persa, llegó un hombre que cambiaría todo: Esdras, un sacerdote y escriba experto en la ley de Moisés.
bajo el reinado de Artajerjes I, recibió un decreto real que lo autorizaba no solo a viajar a Jerusalén, sino a enseñar la palabra de Dios y establecer justicia religiosa. Esdras no solo llevó plata y oro, llevó algo mucho más valioso: la Torá. Al llegar, convocó al pueblo y leyó la ley de Dios en una gran asamblea. El impacto fue inmediato. El pueblo lloró al escuchar la palabra, consciente de su pecado. Pero Esdras les dijo: «Id, comed grasas y bebed vinos dulces, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque santificado es este día a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza». Nehemías 8:10. Fue un despertar espiritual, pero también fue un momento de purificación. Esdras exigió separación de las esposas extranjeras, un proceso doloroso pero necesario para mantener la identidad sagrada del pueblo elegido. La reforma había comenzado y no terminaría con él. Pronto, otro hombre tomaría el relevo, uno que no era sacerdote ni profeta, sino un simple copero. Si Esdras limpió el corazón del pueblo, Nehemías reconstruyó su seguridad física. Nehemías era un hombre común, pero con una posición estratégica. Era el copero del rey Artajerjes I, uno de los monarcas más importantes del imperio persa. Un día, al recibir noticias de Jerusalén, Nehemías se enteró de que los muros de la ciudad seguían en ruinas. Sin muros, el pueblo estaba vulnerable, humillado ante sus enemigos. Nehemías no pudo contener las lágrimas. Oró y ayunó, y luego pidió al rey permiso para reconstruir los muros de su amada ciudad. Artajerjes accedió. Nehemías viajó a Jerusalén y se puso a la obra. Pero no fue fácil. Opositores como Sanbalat y Tobías se burlaron de los esfuerzos de Nehemías y hasta intentaron sabotear la construcción. Hubo amenazas de guerra y los trabajadores tuvieron que construir con una mano en el martillo y otra en la espada. Pero Nehemías no solo era un líder práctico, también era un hombre de fe. Organizó al pueblo, distribuyó responsabilidades y mantuvo la unidad. En apenas 52 días, los muros estuvieron terminados. Nehemías 6:15. Fue una victoria milagrosa, un testimonio de que Dios no había abandonado a su pueblo. Con los muros listos y la ley restaurada, el pueblo estaba listo para una nueva etapa. Pero en otra parte del imperio, una historia aún más increíble estaba por comenzar. Mientras en Jerusalén se reconstruían muros y templos, en el corazón del imperio persa, en la ciudad de Susa, una joven judía llamada Esther estaba a punto de convertirse en reina. No por ambición, sino por designio divino. Todo comenzó cuando el rey Asuero, probablemente Jerjes I, despidió a la reina Vasti por desobedecerlo. Buscando una nueva esposa, Esther, huérfana criada por su primo Mordecai, fue seleccionada entre muchas mujeres. Ella ocultó su origen judío, como Mordecai le había advertido, pero en palacio se gestaba un plan oscuro. Hamán, el principal consejero del rey, odiaba a Mordecai por negarse a postrarse ante él, y como castigo colectivo tramó un plan para exterminar a todos los judíos del imperio. Ofreció al rey 10,000 talentos de plata para financiar el genocidio. Mordecai supo del plan y rogó a Esther que intercediera ante el rey. Ella temía por su vida, pues entrar sin ser llamada era riesgoso. Pero Mordecai le dijo: «¿Y quién sabe si para un momento como este has llegado a la realeza?» Esther 4:14. Esther se decidió. Con ayuno, coraje y fe, entró al salón del trono. Convocó banquetes, reveló la verdad y salvó a su pueblo. Hamán fue ejecutado y los judíos obtuvieron el derecho de defenderse. Así nació la fiesta de Purim, celebrada hasta hoy.
Lo curioso es que en todo el libro de Esther, Dios no es mencionado ni una sola vez, pero su presencia está en cada detalle, en cada decisión, en cada puerta que se abre. Dios no descansaba, aunque pareciera ausente. Y mientras esto ocurría, otros eventos proféticos se desarrollaban en el cielo y en la mente de un anciano profeta llamado Daniel. Tras la reconstrucción del templo y los muros de Jerusalén y con la salvación del pueblo judío en Susa, parecía que todo estaba en orden. Pero Dios no había terminado de hablar. Aunque los días de grandes profetas como Isaías y Jeremías habían pasado, aún quedaban voces que clamaban en la oscuridad. Entre ellos destacaron Ageo, Zacarías y Malaquías, los últimos 3 profetas del Antiguo Testamento. Sus mensajes no eran de juicio como los de sus predecesores, sino de advertencia, esperanza y corrección pastoral. Ageo animó al pueblo a no dejar de construir el templo. Zacarías ofreció visiones poderosas del futuro mesiánico, y Malaquías, el último de todos, confrontó al pueblo con duras palabras sobre la hipocresía religiosa, la corrupción sacerdotal y la necesidad de fidelidad al pacto. He aquí, yo envío mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Malaquías 3:1. Estas palabras no solo eran una promesa, eran una señal. El Mesías venía, y aunque los judíos esperaban un rey guerrero, lo que llegaría sería algo más humilde, y a la vez más grande. Pero antes de eso, el mundo seguiría girando bajo el dominio persa, y los cielos continuarían revelando secretos a un anciano en Babilonia. Así que ahí lo tienes. Persia no fue solo una nación más en la historia antigua, fue una pieza clave en el gran rompecabezas divino. Un imperio que no adoraba al Dios de Israel, pero que, sin saberlo, cumplió su voluntad. Un rey pagano que jamás entró a un templo, pero que fue usado por Dios como si fuera uno de sus ungidos. ¿No te da escalofríos pensar que hasta los incrédulos pueden ser parte del plan de Dios? Que incluso en los palacios de Susa, donde ni siquiera se pronunciaba el nombre del Señor, Él estaba trabajando en silencio, escribiendo destino sobre destino, para preparar el camino del Mesías. Esta historia no es solo sobre Irán, o sobre Persia, o sobre el pueblo judío. Es una historia sobre la soberanía de Dios, sobre cómo Él puede usar a cualquiera, en cualquier momento, en cualquier lugar, para hacer lo imposible. Y quizás, en medio de esta narrativa antigua, hay una pregunta para ti hoy. ¿Qué papel estás jugando tú en el plan de Dios? ¿Sabes que Él también puede usarte, aunque no te consideres santo, elegido o preparado? Porque al final, lo único que necesitas no es ser perfecto. Solo necesitas estar disponible. Suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este video, porque historias como esta no deberían quedarse en el olvido. Y si quieres seguir descubriendo las conexiones ocultas entre la Biblia, la historia y el futuro, entonces no puedes perderte lo que viene. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.